Abra su Biblia, por favor, hermanos, en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos del 14 al 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 15. El día de hoy vamos a tratar ya el tema 21 de nuestro estudio, las 9 marcas de una iglesia sana. Vamos a seguir con la conversión. La semana pasada tratábamos el tema la conversión requiere arrepentimiento, ¿se acuerdan? El día de hoy vamos a ver el siguiente tema que lleva por título la conversión requiere tener fe. La conversión requiere tener fe. Y vamos a leer Marcos 1 del 14 al 15. Dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate lo que está diciendo estas palabras. La predicación de nuestro Señor Jesús era clara. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y pudiéramos añadirle: por tanto, o por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, fíjate las palabras que está usando el Señor en su predicación: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. La semana pasada veíamos que el arrepentimiento antecede la conversión, ¿se acuerdan? Pero fíjate aquí el Señor en qué orden pone: primero arrepiéntete y cree en el evangelio. Fíjate, si el arrepentimiento es una de las caras de la moneda de la conversión, la otra cara, sin lugar a dudas, es creer. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Vamos a sintetizarlo. Podríamos ir a la palabra griega que se traduce por creer. Nos vamos a dar cuenta que es la palabra griega pistis, que quiere decir fe. Pero fíjate, vamos a sintetizarlo bien rápido. Creer es fe, tener fe. Ahora, para convertirte en creyente, no solo debes arrepentirte. El Señor Jesús está diciendo: arrepiéntete, pero también cree. Cree. Pero ¿creer en qué? En el evangelio. Creer en el evangelio. Fíjate, creer en las buenas nuevas del evangelio. O sea, creer todo en cuanto se dice de Jesucristo. Por eso la predicación de Jesús era: arrepentíos y creed en las buenas noticias, en el evangelio. Ahora, esto ya lo estudiamos. De hecho fue la primera marca, el evangelio. Una iglesia sana tiene el evangelio. Les voy a pedir que si se puede, uno de ustedes me diga con sus propias palabras, bíblicamente hablando, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Pues el evangelio es el siguiente: aquel que no conoció pecado, el Padre lo tomó y lo hizo pecado para presentarnos a nosotros como justicia de Dios en él. Ese es el evangelio. Otra parte de sintetizar el evangelio: ¿cómo me puedes decir tú el evangelio? De tal manera amó Dios a la mar de gentes que entregó a su único hijo, para que si tú crees no te pierdas, sino tengas vida eterna en el Hijo de Dios. Ese es el evangelio, ¿cierto o no? Entonces fíjate, arrepiéntete y cree en que Dios entregó a su hijo en la cruz por ti. Arrepiéntete y cree que Jesús, siendo santo, cargó tu pecado y te presentó justo delante del Padre. ¿Lo ves? Fíjate, ahora, tener fe o creer es mucho más que aceptar un conjunto de ideas mentales. Porque ¿cuántos aquí no saben que Jesús murió por nuestros pecados? Creo que todos, ¿no? ¿Cuántos aquí no saben que Jesús resucitó al tercer día? ¿Cuántos aquí no saben que ese hombre verdaderamente existió? Claro que sí. Ahora, es verdad
que creer incluye aceptar mentalmente la veracidad del Evangelio. Sin embargo, escucha, no lo es todo. Ahora, nos vamos a meter en un tema que es complicado de tratar. Sin embargo, con esta ocasión sería la segunda vez que nosotros lo tratamos en la iglesia. Y vale la pena que volvamos a poner esa debida atención. Fíjate, en la Biblia vamos a encontrar 4 tipos distintos de fe. 4 tipos distintos de fe a la que podemos tener acceso como seres humanos. Pero solo uno de estos tipos de fe es necesario para la conversión. Solamente una fe es válida para convertirte. Fíjate, y te los voy a narrar así rápidamente, y nos vamos a detener en cada uno de ellos. Número 1, la fe histórica. Fíjate, la conversión requiere tener fe. Pero vamos a ver la fe histórica. ¿Qué es la fe histórica? 2, la fe temporal. Su nombre lo dice, una fe que dura poco tiempo. Número 3, la fe demoníaca, que sin que te la haya explicado, estoy seguro que ya tu mente inmediatamente fue a Santiago, cuando Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Y por último, la fe salvífica o la fe salvadora. Esos son los 4 tipos de fe que aparecen en la Biblia. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahora fíjate, escucha lo que te voy a decir. La conversión requiere tener fe, ya que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no hay arrepentimiento, sin fe no hay nuevo nacimiento, sin fe no hay regeneración, sin fe no puede haber conversión. Por lo tanto, si no hay conversión, no hay salvación. Entonces, nota la importancia de la fe en la doctrina de la conversión. Si tú no crees, no te vas a convertir. Si tú no has creído, no te has convertido. Ahora, vamos a ver una pregunta. ¿Cuál de estas 4 fes, si ese fuera el plural de fe, cuál de estas 4 fes será la necesaria para la conversión? ¿La fe temporal, la fe histórica, la fe demoníaca o la fe salvífica? ¿Cuál será necesaria? Creo que está por demás, ¿no? La fe salvífica. Pero también es importante que notemos cuál de esa fe tenemos. Vamos a ir rápidamente a la primera, la fe histórica. La fe histórica. Fíjate, y esta fe se trata de una simple comprensión intelectual de las afirmaciones bíblicas, pero totalmente carentes de la obra del Espíritu Santo. Y aquí hay un ejemplo bien notorio para todos nosotros, los testigos de Jehová, ¿no? ¿Tienen conocimiento? Conocen la Biblia a su manera y a una Biblia amañada, los mormones también. No voy a mencionar a los católicos porque los católicos son totalmente ignorantes de la palabra. Sin embargo, los testigos de Jehová y los mormones tienen un poquito más de conocimiento, todos han cochado, pero lo tienen. Sin embargo, es una simple comprensión intelectual de las afirmaciones bíblicas. Ellos saben que el Padre envía al Hijo, pero no saben que en Colosenses dice que el Hijo, por haber obedecido, el Padre le dio el más grande lugar para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ellos no lo saben. Ellos saben que el Hijo vino y padeció y murió en la cruz y resucitó, pero ellos niegan que el Hijo delegara su obra en la tierra después que Él al Espíritu Santo. Entonces nota cómo son simples comprensiones intelectuales de las afirmaciones bíblicas, pero totalmente carentes de la obra del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver un ejemplo que también ya hemos visto tanto en la evangelización como lo vimos cuando tratamos este punto. Hechos 26. Abre tu Biblia, por favor. Hechos 26. Hechos 26, versos del 27 al 28. No diría que no vale la pena recordarte de qué se trata, sin embargo, nada más te lo voy a explicar. Aquí Pablo está compareciendo contra el rey Agripa
y le dan la oportunidad de defenderse. Pablo narra su conversión, Pablo narra parte de su ministerio, y llega el momento en el que Pablo le habla ya de tú a tú al rey Agripa. En el verso 27 dice, vamos a leer desde el verso 26. Fíjate, después de que Pablo ya le ha hablado el evangelio, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Dice: porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Fíjate, recuerda que hasta este momento la única carta o la única parte del Nuevo Testamento que se había escrito era Santiago, no había otra. Entonces, cuando dice ¿crees a los profetas?, ¿a qué profetas crees que se está refiriendo? Del Antiguo Testamento. Entonces el rey Agripa conocía el Antiguo Testamento. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice: yo sé que tú crees. Esto quiere decir que Pablo de alguna manera estaba seguro que el rey Agripa conocía lo que la palabra del Antiguo Testamento decía de los profetas por boca de Dios, que los profetas habían hablado inspirados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Verso 28: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjate, vamos a leerlo hasta ahí. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dice: yo sé que tú crees, tú tienes ese conocimiento, tú lo sabes, por lo tanto cree. Y el otro dice: no, casi me convences. Fíjate cómo Pablo instó, de alguna manera orilló al rey Agripa a que creyera. Sin embargo, la fe de este solo se basó en una comprensión histórica y documentada de los profetas. También me viene a la mente, ¿te acuerdas cuando Herodes manda a traer a los escribas y a los sacerdotes cuando nació nuestro Señor Jesús, y empezó a indagar acerca de la aparición de la estrella? Y luego los escribas, ¿qué empezaron a decir? Dicen la profecía, conocían la profecía de que el Mesías iba a venir. Entonces la pregunta del millón: ¿por qué si sabían, por qué no lo estaban esperando? ¿No? Era realmente ilógico que mejor de otro continente vinieran a buscar al rey que iban a hacer. Aquí es lo mismo. Ellos conocían, tenían una comprensión histórica y documentada de los profetas, pero no fue capaz esa fe de producir salvación. Y a pesar de que tanto Agripa conocía lo que decían los profetas, como los escribas también conocían lo que decía la profecía acerca de nuestro Señor Jesús, no creyeron. Ahora fíjate, por lo tanto, notemos que el comprender de manera histórica los hechos en cuanto a la salvación solo va a producir un casi me convences a ser cristiano. Casi. ¿Por qué? Porque sí conozco, sé un poquito, pero no necesito más. Esto va a producir frases o actitudes como las siguientes: oye, te predico el evangelio. No, es que yo y el de arriba somos amigos. No, el general, el de allá arriba. Mi tocayo, porque también se llama Jesús, entonces le dicen tocayo. Y esa es una manera en la que se expresa el conocimiento meramente intelectual sin haber fe. Esta fe producida por mero conocimiento histórico es infructífera, porque carece de la obra e iluminación y revelación del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta incómoda: ¿tú conoces los hechos que la Biblia habla acerca de Jesús? Creo que sí. ¿Tú has creído en los hechos que la Biblia narra acerca de Jesús? O dirás que pues a mí se me hace ilógico de que alguien pueda caminar en el agua. O a mí se me hace ilógico que alguien que fue colgado en una cruz haya resucitado. ¿Qué cuerpo tenía? ¿Qué comía?
y empiezan las preguntas ilógicas que lejos de representar o de presentar una idea que te estás haciendo, lo único que representa es ignorancia. Entonces, ¿tú has creído verdaderamente en que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Lo ves? Una cosa es conocerlo, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Por ejemplo, Agripa sabía, pero ¿qué hizo? No, casi me persuades a ser cristiano. Vamos a ver el punto número 2, la fe temporal. La fe temporal. Fíjate, las escrituras también hablan de la fe temporal. Esta tiene lugar cuando una persona cree de forma temporal en el Evangelio, pero va a terminar por apartarse del Evangelio. Estoy seguro que tú conoces a alguien que te ha dicho que es cristiano. Es que yo conozco, por ejemplo, aquí en esta calle hay una familia que aseveran ser cristianos y dice no le voy a decir hermana, porque si fuera hermana se congregaría, y dice esta persona, es que nosotros éramos bien fieles, nosotros íbamos a la oración, el pastor me ponía a mí a dar las bienvenidas. ¿Y cuándo usted se va a congregar? Pues es que tengo mucho trabajo. Entonces, ¿cristiana? ¿Lo ves? Fíjate, la parábola del sembrador nos revela esta verdad y lo frágil y corta de la fe temporal. Abre tu Biblia en Mateo 13. Mateo 13, por favor. Versos del 5 al 6. Mateo 13, del 5 al 6. El Señor está narrando la parábola del sembrador. ¿Qué te parece? Vamos a leer desde el verso 1 para que podamos leer la parábola completa. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, fíjate, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Ya lo viste? Ahora, vamos a ver la interpretación de este versículo. Ahí mismo, Mateo 13, pero ahora en el verso 20 y 21. Vamos a leer desde el 18 para que leamos la interpretación completa. Mateo 13 del 18 al 21 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor la va a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ya viste? Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, se goza en la palabra, la recibe. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjate, el Señor Jesús lo sintetizó bien fácil. Debido a la falta de raíz, esta clase de fe está condenada a ser de corta duración. O sea, sí creyó, sí nació la plantita, pero vinieron los problemas, vinieron las aflicciones, ¿y qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, porque como cayó en pedregal, tenía muy poca raíz. Entonces no pudo sobrevivir y fue de corta duración y por lo tanto se secó.
Fíjate cómo Jesús contrasta la tierra pedregosa, la cual no da fruto. Va a dar fruto, un fruto cortito, con la tierra buena, que es cuando una persona escucha, entiende y cree en la palabra y produce fruto. ¿Ya lo viste? Ahora, fíjate, aquí hay algo que debemos de notar. Que, fíjate, nota cómo nuestro Señor Jesús nunca nos dice quién prepara la tierra, ¿o sí? Nada más en la parábola del sembrador aparece el sembrador, la semilla y los terrenos. No aparece quién prepara la tierra. Si te das cuenta, en lo natural no nada más se avienta la semilla en la tierra. Primero, ¿qué pasa con la tierra? Se ara, se prepara, ¿no? Hoy en día hasta vitaminas le ponen. Fíjate, ahora, la tierra en la parábola del sembrador es un elemento vital. Sin embargo, el encargado de preparar la tierra del corazón de los seres humanos, ¿quién crees que es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va de alguna manera a arar y preparar la tierra. Él es quien prepara el terreno del corazón para que los pecadores puedan arrepentirse, creer y confiar en Jesús. Fíjate, y para que no pienses que me lo estoy sacando de la manga, abre tu Biblia en Hechos 16:14. Fíjate lo que dice. Hechos 16, verso 14, va a aparecer en la pantalla para que lo puedas leer ahí. Mira lo que dice. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjate, estaba oyendo. Y fíjate en la palabra que dice después, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el mismo que prepara el corazón? ¿Lo ves? Aquí dice el Señor. En otras versiones ya lo pone como el Espíritu Santo. Pero fíjate, esto es la obra soberana del Espíritu Santo en la conversión. Mientras que el ser humano predica, o sea, riega de alguna manera la semilla, el Espíritu Santo ha preparado de antemano la tierra, o sea, el corazón. Ahora, quise hacer mención de esto porque acabamos de ver ya dos tipos de fe. Número uno, la fe histórica. Número dos, ahorita, la fe temporal. Ahora, fíjate, aparte de la obra del Espíritu Santo, a lo máximo que los seres humanos pecadores pueden aspirar es a una fe histórica o temporal. De alguna manera, saquemos al Espíritu Santo de la ecuación, si eso se pudiera hacer. ¿A qué fe podrías tener acceso tú? Si sacamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que prepara tu corazón, pero de alguna manera lo quitamos, ¿a qué fe vas a tener acceso? Solamente a la histórica, solamente a la temporal. ¿Lo ves? Fíjate, ni la fe histórica ni la fe temporal serán capaces de producir arrepentimiento, ni convicciones firmes, ni mucho menos conversión. Ahora, yo estoy leyendo un libro de un hermano que se llama James MacDonald, y él, hablando de la fe, dice lo siguiente. Escucha lo que dice este hermano, Dice, si tu fe no te ha cambiado, puedes estar seguro que tampoco te ha salvado. ¿Lo ves? O sea, si esa fe que dices tener no ha transformado tu vida, mucho menos te ha salvado. Por eso es que Santiago dice que una fe sin obras está muerta. Entonces fíjate, si tu fe no te ha cambiado, puedes estar seguro que tampoco te ha salvado. ¿Sabes por qué? Porque es una fe temporal o una fe histórica. Y de alguna manera te la has arreglado para sacar al Espíritu Santo de la ecuación. ¿Lo ves? Ya vimos dos tipos de fe, la fe histórica y la fe temporal. ¿Cuál de esas dos tienes? Vamos a ver la tercera. A lo mejor tienes más cosas en común con la tercera fe, la fe demoníaca.
la fe demoníaca. Un tercer tipo de fe es la fe de los demonios. Esta categoría es muy parecida a la fe histórica. Abre tu Biblia en Santiago 2:19. Santiago 2:19. Y vamos a leer este versículo. Santiago 2:19. De hecho, la porción donde viene englobado este versículo, arriba del verso 14, tu Biblia trae un encabezado y dice: la fe sin obras es muerta. Vamos a leerlo. Santiago 2:19 dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos aquí creen que Dios es uno? Ok, dice Santiago: bien haces. Pero fíjate, también los demonios creen y tiemblan. Fíjate, este verso sin duda fue entendido de manera más clara por la iglesia judio-cristiana, porque a pesar de que tú y yo sabemos que Dios es uno, pero que también Dios es Dios en tres personas, pudiéramos generar un poco de conflicto, porque a pesar de que sabemos que Dios es uno, también Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ok, este versículo lo comprendieron mejor cuando recibieron la carta directamente. ¿Por qué? Recordemos, te voy a hablar un poquito de la carta de Santiago. Recuerda que la carta de Santiago fue escrita para cristianos judíos. Entonces, fíjate, esta carta iba dirigida a Santiago judíos, ya que ellos tenían el pleno conocimiento del Shema Israel. ¿Sí sabes cuál es el Shema Israel? Si no, ahorita lo vamos a leer, fíjate. El Shema Israel es la declaración de fe central del judaísmo, que proclama la unidad de Dios, y esta está basada en Deuteronomio 6:4. Abre tu Biblia en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, fíjate lo que dice. Es un versículo bien corto, ahí está apareciendo en la pantalla. Dice: oye Israel. No le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando al pueblo de Israel. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces fíjate, esta es la declaración más conocida, más leída y más aprendida de memoria por parte de Israel. Y ahora toma más sentido de que la iglesia a la que está escribiendo Santiago es judío-cristiana. Entonces le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Ellos automáticamente que iban a contestar que sí, porque tenían de antemano el conocimiento: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, lo que está haciendo Santiago aquí es demostrar que aunque tú tengas el conocimiento más básico de quién es Dios, si tú crees que Dios es uno, haces bien. Pero él dice: ¿pero qué crees? También los demonios creen esto, y lo único que hacen es temblar. Lo único que provoca es miedo. ¿Lo ves? Fíjate que alguien que conozca esta declaración y también los hechos bíblicos, pero que dicho conocimiento solo se base en temor, en tal nivel de los demonios, fíjate, esa fe no sirve para nada. Los cuales también saben, los demonios también saben y están seguros de que Dios existe. Saben que Dios es soberano ante todo, sobre todo su reino demoníaco. Fíjate, los demonios comprenden este hecho y tal conocimiento solo les crea temor. Solo eso, nada más. No hay arrepentimiento, no hay buenas obras. Literalmente es una fe muerta, una fe demoníaca. Si tú crees que Dios es uno, pero esa fe no te ha hecho arrepentirte ni convertirte, entonces tu fe es plena y netamente demoníaca. Y déjame decirte que esa es la fe que más habita dentro de la iglesia cristiana.
Porque, fíjate, hay muchos que dicen que son cristianos, no se congregan, pero cuando les hablas del evangelio, ay, no, sí, yo ya sé que el Señor viene, no me diga, no, yo ya sé, ay, siempre me va, ¿cómo dicen? El Señor siempre me pega, me da mis buenos varazos, dice, pero no se arrepienten, ni se congregan, ni dejan su vida pasada. ¿Por qué? Porque su fe es demoníaca. Tienen la misma fe de los demonios, solamente tiemblan de miedo, pero no se arrepienten. ¿Lo ves? Ahora, ¿cuál de esas tres fes tú tienes? Una fe que se basa en meramente conocimiento bíblico, una fe que solamente fue por un momento, la fe temporal, o la fe demoníaca, que tú estás seguro y tiemblas, pero nada más. ¿Cuál de esas fes tienes tú? Ahora, ¿cuál es la fe que se requiere para la conversión? ¿Cuál es la fe que se requiere para la conversión? Vámonos a la última, la fe salvífica. La fe salvífica o la fe salvadora. La fe salvífica, fíjate, la fe salvadora es una fe que no solamente conoce y comprende los hechos acerca del evangelio, sino que también confía únicamente en la persona y obra de Jesucristo para salvación. Fíjate, la fe salvadora es una firme convicción y confianza en las promesas de Dios en Cristo. Ahora, la comprensión histórica de la iglesia cristiana sobre la fe salvadora contiene tres elementos claves. Lo voy a repetir. La comprensión histórica de la iglesia sobre la fe salvadora contiene tres elementos. En tanto en muchas otras iglesias, cuando se predica de fe, ¿qué te dicen de la fe? Hebreos, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿O qué es la fe? Un hermano que nosotros conocíamos, siempre fe, pistis, confiable, confía. Tienes que ser confiable. Es una fe que te lleva a ser confiable. ¿No? Fíjate, te lo voy a decir así, la comprensión histórica, escucha la palabra que te estoy diciendo, o sea, no me lo estoy sacando de la manga, es lo que la iglesia cristiana ha creído en 2000 años de historia. La comprensión histórica de la iglesia sobre la fe salvadora contiene tres elementos, y debido a su antigüedad, no están en español, están en latín. Fíjate, número uno, notitia, así como se escucha, como noticia pero sin C, puras T's, notitia. Y fíjate lo que quiere decir notitia: el conocimiento de los hechos. Es imperativo saber que Jesús existió como una persona real, viva e histórica. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que nuestro Señor Jesús existió? ¿Cómo podemos comprobar que nuestro Señor Jesús existió? Nosotros los cristianos no necesitamos de fuentes externas para confiar de que nuestro Señor Jesús existió, ¿o sí? No. La Biblia nos es suficiente y tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Pero si tú en algún momento dijeras, no, pues es que no me bastan los argumentos de la Biblia, ok, léete el libro de Flavio Josefo, un historiador de los tiempos de Jesús, y él narra de un hombre judío que fue crucificado y 3 días resucitó. Y su nombre no aparece como Jesús, aparece como Yeshua. Es una fuente externa de las escrituras. Y fíjate, es imperativo saber que Jesús existió como una persona real, viva e histórica. Se debe tener la firme convicción de que Jesús no es un mito, ni es una leyenda, ni mucho menos es un cuento. Se debe de tener plena y seguramente, perdón, lo estoy leyendo mal. Se debe estar plena y seguramente convencido de que este hombre existió, este hombre caminó, este hombre se cansó, padeció, murió,
pero que también resucitó. Pero ¿qué crees? Un simple conocimiento de los hechos no constituyen la fe salvífica. O sea que si solamente nos quedamos con noticia, no es suficiente. Nos debe llevar a la segunda comprensión histórica de la fe, la cual es, igual recuerda que es en latín, ascensus. Número 2, ascensus. Así como se escucha, A-S-E-N-S-U-S, ascensus. ¿Y qué quiere decir el ascensus? Escucha, esto es el asentamiento. ¿Asentamiento de qué? O sea, la comprensión de los hechos básicos. Vamos a decirlo de otro modo, saber que Jesús vivió y verdaderamente existió no es suficiente. Uno debe de entender lo que Jesús hizo con su vida y ministerio terrenal. Uno debe de entender lo que Jesús hizo en su vida y ministerio terrenal. Ahora, fíjate, dentro de este punto que es ascensus, vamos a ver 3 puntos rápidos acerca de lo que Jesús hizo en su vida terrenal. Fíjate, número 1, Jesús afirmó ser Dios encarnado. Jesús afirmó ser Dios encarnado. Abre tu Biblia en Juan 8:58. Lo vamos a leer rápido. Juan 8:58. Fíjate lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí, ¿cómo pudiéramos decir esto? Jesús se está atribuyendo eternidad. Cuando Jesús vivió o caminó aquí en la tierra, Abraham ya tenía casi 2000 años de haber existido. Entonces, fíjate, está diciendo, antes de que Abraham viviese, yo ya era. Se está atribuyendo una deidad, la deidad de la eternidad, que solamente habita ¿en quién? En Dios. Entonces, él afirmó ser Dios encarnado. Número 2, Jesús afirmó ser hijo de Dios e igual a Dios. Ahí mismo en Juan, pero Juan 5:18, el Señor Jesús dice lo siguiente. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjate, Jesús no era Dios con D minúscula, como los testigos de Jehová dicen. Jesús es Dios, Hijo de Dios, de la misma esencia, naturaleza y sustancia del Padre. Ahora, a mí me gusta cuando veo a los testigos de Jehová y tengo la oportunidad de hablar con ellos, yo les digo lo siguiente, digo, a mí no me vengas con el sinsentido de que una persona que caminó sobre el mar, una persona que resucitó al tercer día, una persona que alimentó a 5,000 personas, no me vengas con el sinsentido que esa persona no era Dios. Porque si caminó sobre el mar, si resucitó muertos y encima vive hoy, no me digas que no es Dios. O no. Y se quedan callados, no saben qué decir. Y fíjate cómo lo dijo el escritor a los Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 5. Fíjate cómo lo dijo. Este escritor lo dijo de manera más clara. Hebreos 1, del 1 al 5. Ahí está en la pantalla. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: hijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Fíjate el lugar que el padre le da a su hijo. No solamente le da el lugar de hijo, le da el lugar de igual. ¿Lo ves? Entonces fíjate, tercera afirmación: Jesús afirmó ser el único camino para ser salvo. Y yo creo que aquí no digo que no valga la pena, pero creo que todos nos lo sabemos. Juan 14:6, nuestro Señor Jesús está diciendo: yo soy, sí vamos a leerlo porque ya se me cuatrapeó la mente. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate, nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate, para poder llegar al infierno hay sin número de caminos, todos ellos de fácil acceso, sin casetas de cobro o peaje alguno. Pero para llegar al Padre solo hay un camino, pero es un camino nuevo y vivo. ¿Quién es? Jesús. El pastor Jonatán Velázquez, hablando de la resurrección, decía: la resurrección no es un hecho, no es un evento, es una persona. Pero fíjate, aquí Jesús no solamente se atribuye ser la resurrección, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y Él es la vida. Fíjate, Jesús como persona también es un camino. ¿Lo ves? Pero fíjate, escucha, tampoco es suficiente creer que Jesús existe y que hizo estas poderosas y contundentes declaraciones. Lo que nos lleva al tercer punto o característica de la fe salvadora. Ya vimos dos: notitia, ascensus, y vamos a ver el tercero, la cual es fiducia. Fiducia. Y fiducia, esto es, escucha, la plena confianza de los hechos. La plena confianza en los hechos. El pecador debe depositar su confianza en las afirmaciones de Cristo. Debe creer y estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvar a los pecadores mediante su vida, muerte y resurrección. Ahora, fíjate, Pablo lo expresó de una manera bien sencilla, pero tan profunda. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, fíjate cómo lo expresó Pablo. Va a aparecer en la pantalla, dice así. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nota que aquí Pablo está sintetizando el evangelio de manera bien clara. Fíjate, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fíjate, que Cristo vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? A salvar a los pecadores. Fíjate, de los cuales yo soy el primero. Entonces fíjate, pone en alto a Jesús, que vino a salvar al mundo, y se pone Él como pecador. Y como pecador está recibiendo, está aceptando y está creyendo en la obra redentora de Cristo. ¿Ya lo viste? Fíjate, comprender, confiar y descansar en esta firme e inamovible convicción es evidencia de la fe salvífica. Por tanto, escucha lo que te voy a decir: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Lo ves? Por eso es que el Señor nos dice: arrepiéntete, sí, pero cree, conoce lo que yo vine a hacer y descansa en la obra que yo ya hice. Ahora,
pudiéramos terminarlo ahí. Sin embargo, está incompleto hasta que veamos la fe salvífica en la conversión. Me hubiera gustado que la semana pasada estuviéramos todos, tanto los que estuvieron la semana pasada como los que están hoy. Fíjate, en el modelo de la conversión que consideramos la semana pasada, Pablo nos decía que el arrepentimiento genuino consiste en cambiar el objeto de nuestra adoración. ¿Sí se acuerdan? Fíjate, como lo hicieron los hermanos en Tesalónica. Abran su Biblia en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Lo vamos a volver a leer. Dice así. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Fíjate. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, lo que yo les decía la semana pasada es que la conversión o el arrepentimiento se ve cuando cambiamos nuestro objeto de adoración. Ellos cambiaron su objeto de adoración de adorar a los ídolos a adorar al Dios vivo. ¿Ya lo viste? Fíjate, la conversión consiste en cambiar el objeto de nuestra adoración, pero añade lo siguiente el verso 10. Vamos a leer el verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual, fíjate, resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Fíjate, observa cómo Pablo resume las buenas nuevas del Evangelio en este verso. Jesús, después de resucitar de los muertos, promete librarnos de la ira venidera. Ahora, en respuesta, los tesalonicenses, ¿qué están haciendo? Esperan de los cielos a su Hijo. ¿Ya lo viste? Fíjate, en respuesta, esperan a Jesús de los cielos. Esto va a ser muy sencillo, pero es necesario que lo consideremos. Puede que no haya una mejor descripción de lo que es tener fe salvífica o de lo que significa creer que decir que estás esperando a que Jesús venga. ¿No? Porque en un ejemplo bien básico, por ejemplo, viene mi hermano de la ciudad y dice, voy a ir mañana, llego a las 12. Tú estás haciendo tus cosas y ves que son las 10 para las 12. ¿Y qué empiezas a hacer? A esperar. ¿Por qué? Porque Él ya te dijo que va a venir. Entonces, fíjate, la conversión, escucha lo que te voy a decir, la fe y arrepentimiento requeridos en la conversión no solamente cambiarán el objeto de nuestra adoración, también nos llevarán a esperar el regreso de nuestro Señor Jesús. De mañana, tarde y noche, hasta que Él vuelva. No se ve de mejor manera de que tú has creído, de que con tu vida demuestras de que estás esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Ya viste por qué? ¿Cómo opera la fe en la conversión? No solamente cambia tu objeto de adoración de los ídolos al Dios vivo, también te lleva a creer de tal manera que esperas que ese Jesús a quien ya le creíste vuelva. Entonces, y la pregunta final sería, ¿estás esperando al Señor? ¿Lo estás esperando? ¿Tu vida demuestra que estás esperando al Señor? ¿O estás esperando más con ansias la temporada navideña, o ver la final en el mundial, o el trabajo, o que lleguen las utilidades, o que salgas de vacaciones? ¿Qué estás esperando? Ahí se ve dónde está tu fe. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, no hay mejor manera que decir que hemos creído, que demostrar con nuestra vida que te estamos esperando.
Hemos pasado por la fe histórica, la fe, Señor, temporal, la fe demoníaca. Sin embargo, la que tú demandas para que nosotros podamos convertirnos es la fe salvífica, la que no solamente comprende o no solamente sabe lo que tú hiciste en la cruz. La fe que no solamente, Señor, está convencida de lo que tú hiciste en la cruz, sino es la fe que no solamente comprende y confía, sino que descansa y reposa en la obra que tú ya hiciste. Sí, la salvación es por obras, pero no por las nuestras, sino por las tuyas, Señor. Que cargaste nuestro pecado, que viniste, Señor, y moriste en la cruz para darnos vida juntamente contigo, Señor. Hoy queremos demostrar que hemos creído, Señor, esperándote cada día de nuestra vida. Como dice ese canto, Señor, viviendo en santidad, haciendo tu voluntad conforme a tu corazón. Queremos hacerlo, Señor, no bajo nuestros propios términos, sino bajo los tuyos. Esperar a que nuestro Señor Jesús vuelva en las nubes con poder y gran gloria. Y aunque muramos esperándote, Señor Jesús, tenemos la convicción y la promesa de que dice el apóstol Pablo: y nosotros, los que ya hayan dormido, dice, resucitarán primero, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que aún cada uno de nosotros muramos, como dice la Escritura a los hebreos, viéndolo de lejos y saludándolo, esperando tu regreso, Señor. No hay mejor manera de demostrar que hemos creído y que nos hemos convertido que vivir una vida, Señor, en expectativa, sabiendo que tú ya vienes, que tú pronto estarás con nosotros y que vendrás, Señor, y nos llevarás, y ya no habrá más llanto ni más dolor, y enjugará el Señor las lágrimas de todos aquellos. Y dice tu palabra que ya no habrá más necesidad de sol, porque tu sola presencia nos alumbrará. Y como dice Pablo, y es entonces que yo sabré cómo fui conocido. Y es entonces, Señor, que nos daremos cuenta, Señor, de tantas cosas que hoy ignoramos, Señor, porque hoy en parte podemos ver. Sin embargo, cuando estemos allá contigo, sabremos cómo es que fuimos conocidos, Señor. Hoy te estamos esperando. Vuelve pronto, Señor. Nuestra fe, nuestro creer nos lleva a esperarte cada día. En el nombre de Jesús.